31 años durmiendo al lado de un mentiroso. Y ni siquiera tuvo los huevos de decirme la verdad antes de morirse. Eso era lo único que podía pensar mientras salía del despacho del abogado. Mi esposo acababa de morir, y su testamento le heredó todo a una desconocida de 33 años. Mi casa, mis ahorros, 31 años de matrimonio borrados con una firma. Yo sabía lo que eso significaba, o creía saberlo. Pero cuando esa mujer abrió la puerta y me mostró un documento con el apellido de mi esposo, el suelo desapareció bajo mis pies, porque lo que descubrí en esa casa cambió todo. Y en 72 horas, ella estaría llorando en mi puerta con el testamento rasgado en sus manos. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Y esto es lo que pasó cuando el abogado leyó el testamento. Esta casa es mía. 31 años pagándola con mis propias manos. Pero el testamento dice que ahora le pertenece a una desconocida. Y cuando toqué esa puerta a las 11:17 de la mañana del martes 23 de abril, lista para gritarle a la amante de mi esposo muerto, lo que ella me mostró me dejó sin aire en los pulmones. Un papel, su nombre, una fecha y el apellido de mi esposo. No lloré cuando el abogado leyó esas palabras. No supliqué. Soy maestra jubilada. Pasé 37 años enseñando matemáticas y detectando mentiras en los ojos de adolescentes. Sé reconocer cuando algo no cuadra, y ese testamento no cuadraba. Pero lo que tampoco cuadraba era la fecha en ese documento. 2 años después de mi boda. 2 años después de que Roberto me prometiera ante Dios que yo era la única. Tomé mi bolso, miré al abogado a los ojos y dije con una calma que hasta a mí me asustó: voy a conocer a esa mujer, y cuando regrese, alguien va a tener que explicarme muchas cosas. El aire dentro del despacho del abogado olía a papel viejo y café quemado. La luz fluorescente del techo parpadeaba cada 5 segundos, creando un ritmo que me estaba volviendo loca. Todo parecía normal, un martes común, gente caminando por la calle afuera, el ruido de los autos, pero mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas. Rabia, pura rabia contenida durante los 14 días desde el funeral. Hace 2 semanas enterré al hombre con quien compartí 31 años de matrimonio, Roberto Morales. 63 años. Infarto fulminante a las 6:15 de la mañana del 9 de abril. Cayó en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Ni siquiera tuvo tiempo de decir adiós. Pensé que ese era el peor dolor que podría sentir. Estaba equivocada. El funeral fue un martes. Llovió. Recuerdo el olor a tierra mojada mezclándose con el de las flores blancas que mis hijos llevaron. Mis 3 hijos. Carlos, 42 años. Andrea, 39. Y Daniela, la más pequeña, 35. Los crié en esa casa de la calle Morelos, número 347. La casa que ahora, según un papel firmado 6 meses antes de la muerte de Roberto, ya no es mía. Durante el funeral, la madre de Roberto, doña Estela, de 87 años, se mantuvo en silencio. Demasiado silencio. Sus ojos evitaban los míos. Yo lo noté entonces, pero no le di importancia. Estaba llorando a mi esposo. No tenía cabeza para sospechas. ¡Qué ingenua fui! Una semana después del entierro, el abogado Jiménez me llamó. «Necesito que venga a mi despacho, señora Morales. Es sobre el testamento de su esposo». Su voz sonaba incómoda, como si tuviera que darme malas noticias. Y las tenía. El despacho quedaba en el centro, a 20 minutos de mi casa. De mi casa. Todavía la llamaba así. Entré a las 10:30 de la mañana del martes 23 de abril. El abogado Jiménez tenía un folder manila sobre el escritorio. No me ofreció café. Eso debió advertirme. Señora Patricia, su esposo dejó instrucciones muy específicas y luego leyó: la casa de la calle Morelos, las cuentas de ahorro, los certificados de inversión. Todo. Absolutamente todo iba para una tal Mónica Herrera Solís. 33 años, dirección en la colonia Jardines del Sur. Yo no conocía a ninguna Mónica Herrera, pero mi cerebro de inmediato armó la única explicación lógica:
La amante. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 31 años. 11.315 días construyendo esa vida. Pagando esa casa con mi sueldo de maestra cuando Roberto perdió su trabajo en el 2009. Pintando cada pared. Eligiendo cada mueble. Criando a mis hijos en esa sala. Y ahora una desconocida se quedaba con todo. El abogado seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Solo veía la dirección escrita en el testamento. Calle Jazmín, número 112. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Salí del despacho a las 11:03 de la mañana. El sol brillaba, hacía calor, la gente caminaba normal, comprando pan, hablando por teléfono, viviendo vidas normales, y yo acababa de perder la mía. Pero no lloré. No en la calle, no donde alguien pudiera verme. 37 años enseñando me enseñaron a mantener la compostura. Hasta en el infierno una mantiene la frente en alto. Saqué mi teléfono, busqué la dirección. Calle Jazmín, número 112. A 32 minutos de donde estaba. No llamé a mis hijos, no llamé a nadie. Esto lo iba a resolver yo sola. Tomé un taxi. Durante todo el camino ensayé lo que le diría. Pensaba gritar. Pensaba exigir respuestas. Pensaba sacar 31 años de furia contenida. Lo que no pensaba era que esa mujer me enseñaría un papel que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. La casa era pequeña, pintura blanca descascarada, un jardín con pasto seco. Nada lujoso. Nada que gritara amante consentida. Eso me confundió. Toqué el timbre a las 11:17 de la mañana. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió. Era joven, mucho más joven de lo que esperaba. Cabello negro largo, ojos color café. Y cuando me vio, su rostro se puso pálido, como si supiera exactamente quién era yo. «¿Señora Patricia?» Su voz temblaba. Yo asentí. No confiaba en mi propia voz todavía. Ella tragó saliva. «Yo sabía que usted vendría. Pase, por favor. Necesito mostrarle algo. No entiendo por qué entré. Tal vez era curiosidad. Tal vez necesitaba ver con mis propios ojos dónde Roberto gastó el dinero que yo creía que era para nuestro futuro. La casa olía a canela. Había fotos en las paredes. Pero no pude verlas bien porque ella ya estaba caminando hacia la mesa del comedor. Tomó un sobre. Sus manos también temblaban. Antes de que me diga nada, necesita ver esto. Abrió el sobre. Sacó una certidión de nacimiento. Me la extendió. La tomé. Y leí. Mónica Herrera Solís, nacida el 12 de marzo de 1993. Padre, Roberto Morales Vega. Madre, Carmen Solís Ruiz, 1993. 2 años después de mi boda. 2 años después de que Roberto me jurara fidelidad eterna. El papel se arrugó en mi mano. No era una amante. Era su hija. Una hija que nunca me mencionó. Una hija que escondió durante 33 años. Mis piernas dejaron de sostenerme. Tuve que agarrarme del respaldo de una silla. Sentía el corazón latiendo en mis oídos, tan fuerte que apenas escuchaba mi propia respiración. Mónica me guió hasta una silla. Se sentó frente a mí, y entonces habló. Yo tampoco lo sabía hasta hace 6 meses. Mi voz apenas salió. ¿Qué? Ella tragó saliva. Mi madre murió en octubre. Cáncer. En su lecho de muerte me dio una caja. Adentro estaban las cartas que le mandó durante años, y un sobre con dinero, cada mes, durante 33 años. Nunca vino a verme, nunca me llamó. Solo mandaba dinero, como si eso fuera suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero había algo más en su voz. Un defecto, una manera de arrastrar ciertas sílabas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi hija Daniela hablaba exactamente así. Exactamente. El mismo defecto desde pequeña. Las mismas consonantes trabadas. ¿Y tu madre nunca te dijo quién era él? Mónica negó con la cabeza. Solo me dijo que era un hombre casado, que me había abandonado antes de nacer,
que él nunca quiso saber nada de mí. Por eso cuando el abogado me llamó hace 2 semanas, pensé que era una broma cruel, pero no lo era. Él me dejó todo lo que debería ser de usted. Mis manos temblaban sosteniendo esa certidumbre. Las palabras danzaban frente a mis ojos. Lo que yo no sabía entonces era que faltaba una pieza más, una pieza que destrozaría lo poco que quedaba de mi imagen de Roberto. Y esa pieza tenía un nombre: Estela, mi suegra, la mujer que me abrazó en el funeral, la mujer que lloró conmigo, la mujer que siempre supo. Pero eso lo descubriría después, en 72 horas, cuando todas las mentiras salieran a la luz. Mónica se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 tazas de café. Mis manos seguían temblando cuando tomé la mía. El vapor subía creando espirales que se desvanecían en el aire. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si esta no fuera mi historia. ¿Quiere que le cuente cómo pasó? Su voz era suave, casi compasiva, y eso me enfureció más. No quería su compasión, quería respuestas, quería entender cómo el hombre con el que dormí durante 11.315 noches pudo esconderme esto. Asentí. Pero no confié en mi voz para hablar. Mi madre se llamaba Carmen Solís. Trabajaba limpiando oficinas en el centro. Conoció a Roberto a finales de 1989. Él acababa de conseguir trabajo en una empresa de contabilidad. En ese entonces aún no estaba comprometido con usted. Ella limpiaba ese edificio. Mónica tomó aire. Mi madre me contó que él era encantador, que le traía café, que se quedaba después de su turno para hablar con ella, que le prometió que dejaría a su esposa. Ahí estaba. La frase que toda mujer engañada teme escuchar. Dejaría a su esposa. Yo era la esposa que según Roberto iba a dejar. Pero nunca lo hizo. 33 años después, seguía casado conmigo. O había estado. Hasta que su corazón decidió detenerse a las 6:15 de la mañana del 9 de abril. Cuando mi madre le dijo que estaba embarazada, en marzo de 1990, él entró en pánico. Desapareció por 2 meses. No contestaba llamadas. Cambió de rutina. Mónica miró su taza. Luego, en mayo, le dijo la verdad, que había conocido a otra mujer, que se iba a casar con ella, que lo sentía pero no podía reconocerme. Mi madre no lo volvió a buscar hasta después de que yo naciera. Entonces sí fue a su casa, en el verano de 1991. Me dijo que lo vio con una mujer embarazada en el jardín, usted, y un bebé pequeño, y entendió que él había elegido. Que nosotras nunca seríamos parte de esa elección. Carlos, mi hijo mayor, nació en julio de 1991, 4 meses después de que naciera Mónica. Cuando Carmen lo vio jugando en el jardín, ya tenía casi 2 años. Yo estaba embarazada de Andrea. Recordaba esos días. Roberto jugando con él en el jardín los domingos, yo preparando la comida, creyendo que éramos una familia feliz. Mientras en algún lugar de la ciudad, Carmen limpiaba oficinas con mi hija creciendo en su vientre. ¿Y el dinero? ¿Cuándo empezó a mandar dinero? La voz me salió más dura de lo que pretendía. Mónica se encogió un poco. Cuando yo tenía 3 meses, mi madre dice que él apareció una noche. Le dio un sobre con efectivo. Le dijo que vendría cada mes, pero que nunca quería verme, que no existía para él. Y cumplió. Durante 33 años mandó dinero. Nunca faltó un mes, pero tampoco vino nunca. Hice cálculos mentales rápidos. 37 años enseñando matemáticas me habían dado esa habilidad. Mónica nació en marzo de 1993. Roberto empezó a mandarle dinero 3 meses después. Junio de 1993. Ese verano yo estaba embarazada de Andrea, con náuseas todo el día, y Roberto salía 2 veces al mes diciendo que tenía juntas de trabajo. Juntas de trabajo. Mentiras. Todo había sido mentiras. ¿Cuánto? ¿Cuánto te mandaba? Mónica bajó la mirada. 2,000 pesos al mes. Durante 33 años. Hice el cálculo. 79,000 pesos en total. No era una fortuna, pero tampoco era poco.
Y yo trabajando doble turno cuando Roberto perdió su empleo en 2009, dando clases particulares los fines de semana, vendiendo postres para sacar dinero extra, mientras él mandaba 2,000 pesos mensuales a una hija que según él no existía. Algo no cuadraba. Si Roberto la había ignorado durante 33 años, ¿por qué de repente le dejaba todo en el testamento? ¿Qué había cambiado? Mónica pareció leer mi mente, porque me hizo la pregunta antes de que yo pudiera formularla. ¿Se pregunta por qué me lo dejó todo? Asentí. Ella se levantó. Fue a un cajón. Sacó un sobre arrugado. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Esta carta llegó junto con el testamento. Es de alguien que usted conoce muy bien. Tomé el sobre. Mis dedos rozaron el papel grueso. Papel caro. No era la letra de Roberto. Era letra de mujer. Letra temblorosa de persona mayor. Y entonces vi el nombre en el remitente. Estela Vega de Morales. Mi suegra. El aire se congeló en mis pulmones. Abrí la carta. La fecha era del 20 de octubre del año pasado, 5 meses antes de la muerte de Roberto, y las primeras líneas me quitaron el aliento. Mónica, me estoy muriendo. Los doctores me dan 3 meses, tal vez 4, y no puedo irme sin arreglar el error más grande de mi vida. Yo sabía de ti desde el principio. Tu madre vino a buscar a Roberto cuando tenías 2 meses. Yo abrí la puerta. Yo la corrí. Yo le dije que mi hijo nunca te reconocería, que no quería bastardos ensuciando el apellido Morales. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Seguí leyendo. Las palabras se volvían borrosas. Le exigí a Roberto que te mantuviera en secreto, que mandara dinero para que se callaran, pero que nunca te viera, que nunca te reconociera. Y él obedeció. Durante 33 años obedeció. Pero ahora que estoy frente a la muerte, entiendo que fui yo la que cometió el pecado. No tu madre. No tú. Yo. La carta continuaba. Estela le contaba a Mónica que había obligado a Roberto a hacer un testamento. Que si él moría primero, todo debía ir para ella. La hija que él nunca conoció. La hija que ella había rechazado. Era su manera de pedir perdón. Su manera de arreglar décadas de crueldad. Solté la carta. Mis manos temblaban tanto que el papel cayó al suelo. Estela. La mujer que me enseñó a hacer el mole de Roberto. La que cuidó a mis hijos cuando yo trabajaba. La que me abrazó en mi boda y me dijo que era la hija que nunca tuvo. Esa mujer había sabido todo el tiempo. Había orquestado todo. Había convertido a su hijo en un mentiroso. Y a mí en una tonta. ¿Ella murió? Mi voz sonaba hueca. Mónica asintió. 3 semanas después de mandarme esa carta. 1 de noviembre. Doña Estela había muerto el 1 de noviembre. Yo estaba ahí, en el hospital, sosteniendo su mano. Mientras ella cerraba los ojos me dijo, «Cuida a Roberto, Patty. Prométeme que lo cuidarás». Y yo se lo prometí, sin saber que ella acababa de destruir mi futuro con ese testamento. Lo que yo no sabía entonces era que Mónica no me había contado todo. Había algo más, algo en las fechas, algo que no cuadraba. Y cuando lo descubriera 3 días después, cuando Mónica llegara a mi puerta llorando con el testamento rasgado, entendería que la traición de Roberto era mucho peor de lo que imaginaba, porque la fecha en esa certidión de nacimiento escondía un secreto que cambiaría todo. Me quedé sentada en esa silla durante 17 minutos. Sé que fueron exactamente 17 porque miraba el reloj en la pared cada 30 segundos, como si el tiempo pudiera darme respuestas. Las 11:34, las 11:35, las 11:36. Mónica no hablaba, solo esperaba. Esperaba a que yo procesara que mi vida entera había sido construida sobre mentiras. ¿Sabes qué es lo peor? No es el engaño. Es darme cuenta de todas las veces que lo supe. Todas las veces que algo dentro de mí me dijo que algo estaba mal. Y yo elegí ignorarlo, porque era más fácil creer en la mentira que enfrentar la verdad. 1993. Febrero. Yo tenía 6 meses de embarazo de Andrea. Roberto llegaba tarde los martes y jueves, siempre los mismos días.
siempre con la misma excusa. Junta de trabajo, Patty. Ya sabes cómo es el jefe. Yo asentía. Le calentaba la cena. Le preguntaba cómo había estado su día. Y él mentía. Mientras yo le servía arroz y frijoles, él mentía. Mientras le planchaba las camisas para el día siguiente, él mentía. Y en algún lugar de la ciudad, Carmen cargaba con su secreto, con nuestra hija, porque era nuestra. Aunque yo no lo supiera entonces. Abril de 1993. Encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. 2,000 pesos en efectivo retirados del banco. Le pregunté para qué era. Me dijo que había ayudado a un compañero de trabajo. Un compañero que tenía problemas. Yo le creí. Y seguí creyéndole cada mes. Durante 33 años. Julio de 2005. Roberto recibió una llamada a las 10:15 de la noche. Salió al jardín para contestar. Estuvo ahí 22 minutos. Lo cronometré porque la cena se estaba enfriando. Cuando regresó, le pregunté quién era. Mi madre, dijo. Estela tiene problemas para dormir. Quería platicar. Mentira. Doña Estela dormía a las 8 de la noche todos los días desde que yo la conocía. Pero yo no insistí, no quise pelear. Qué conveniente es la ignorancia cuando la verdad duele demasiado. Mónica me sacó de mis pensamientos. Señora Patricia, necesita tomar agua. Se ve muy pálida. Tomé el vaso que me ofrecía. El agua estaba fría. Me quemaba la garganta al bajar, como si hasta el agua rechazara estar dentro de mí. Solo faltaban 72 horas para que Mónica llegara a mi puerta llorando. 72 horas para que todo cambiara otra vez. Pero en ese momento yo no lo sabía. En ese momento solo quería respuestas. ¿Tu madre nunca intentó que él te conociera? Mónica negó con la cabeza. Al principio sí, cuando yo era pequeña, pero doña Estela siempre contestaba el teléfono. Siempre decía que Roberto no estaba, que no volviera a llamar. Una vez, cuando yo tenía 7 años, mi madre me llevó a la salida de su trabajo, solo para que lo viera, para que supiera qué cara tenía mi padre. ¿Y lo viste? Sí. Iba saliendo del edificio, con otros hombres, reía, se veía feliz, y yo era solo una niña de 7 años parada en la acera con su madre, invisible, menos que invisible, inexistente. Mi madre me apretó la mano y me dijo, «Ya viste, ese es tu papá, pero para él tú no existes, y nunca volveremos a buscarlo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mónica, pero había algo en su voz, algo que sonaba demasiado familiar, ese defecto al hablar, esas consonantes arrastradas, exactamente como Daniela, mi hija menor, 35 años, con el mismo problema del habla desde los 4 años. La llevamos con especialistas, con terapeutas. Nadie pudo corregirlo completamente. Es genético, dijeron los doctores. Viene de familia, viene de familia. Roberto nunca tuvo ese defecto. Yo tampoco, pero su hermano sí. El tío de Roberto que murió en los 80. Yo había visto fotos, había escuchado historias. Hablaba exactamente así. Y ahora 2 de las hijas de Roberto tenían lo mismo. 2 hijas que nunca se habían conocido. 2 hijas que compartían el mismo defecto, la misma sangre, el mismo padre mentiroso. Por un momento pensé que al menos había sido solo una vez. Un error. Una noche de debilidad en 1992. Una aventura que duró unos meses y terminó. Que después de eso Roberto había sido fiel. Que los siguientes 31 años habían sido solo míos. Quería creer eso. Necesitaba creer eso. ¿Tu madre volvió a verlo después de que nacieras? Mónica tomó aire. Una vez más. Cuando yo tenía 12 años, en 2005, mi madre necesitaba dinero para una operación, una hernia. No podía trabajar. Roberto había dejado de mandar dinero 3 meses antes. 2005. El año que Roberto dijo que su empresa estaba en problemas. El año que dejamos de salir a cenar. El año que cancelamos las vacaciones familiares. Crisis económica, me dijo. Tenemos que apretarnos el cinturón, Patty. Y yo le creí. Vendí mi joyería, las pocas piezas de oro que mi madre me había dejado, para ayudar con los gastos de la casa.
mientras él dejaba de mandar dinero a su otra hija. ¿Y qué pasó cuando tu madre lo buscó? Mónica miró hacia la ventana. Él le dijo que ya no podía seguir mandando dinero, que su esposa, usted, se estaba dando cuenta, que era muy arriesgado. Mi madre lloró. Le suplicó. Le mostró los papeles del hospital. Él sacó 1,000 pesos de su cartera y se los dio. Y le dijo que no volviera a buscarlo nunca, que eso era todo lo que iba a darle. 1,000 pesos. El precio de 33 años de silencio. El precio de una hija abandonada. Sentí náuseas. Roberto. Mi Roberto. El hombre que lloraba viendo películas. El que rescataba perros callejeros. El que jugaba con nuestros nietos los domingos. Ese hombre le había dado 1,000 pesos a una mujer enferma y le había dicho que desapareciera. Pero había algo más. Algo que Mónica no me estaba diciendo. Lo veía en sus ojos, en la manera en que sus dedos tambaleaban nerviosamente sobre la mesa. Hay algo más, ¿verdad? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mónica palideció. Sí, pero no sé si debería decírselo. Ya es suficiente dolor por un día. No, dime todo. Necesito saber todo. Mis manos ya no temblaban. Había llegado a ese punto donde el dolor es tanto que el cuerpo simplemente se apaga. Se vuelve frío, funcional, práctico. 37 años enseñando matemáticas me habían enseñado a resolver problemas. Y esto era un problema. Con datos, con fechas, con hechos. Y yo iba a juntar cada pieza hasta ver la imagen completa. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de notas. Empecé a escribir. Fechas, nombres, cantidades. Mónica me miraba confundida. ¿Qué está haciendo? Documentando. Anoto todo. Siempre lo he hecho. Es un hábito de maestra. Cuando algo no cuadra, busco los errores. Y aquí hay errores. Muchos errores. Y voy a encontrar cada uno. Mónica tragó saliva. Está bien, se lo diré. Pero prométame que se quedará sentada. Prométame que no saldrá corriendo. Porque lo que voy a decirle es peor de lo que imagina. Asentí, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La fecha. La fecha de mi nacimiento. 12 de marzo de 1993. ¿Sí? ¿Qué tiene? Mónica cerró los ojos. Cuando llegó el testamento, hice cuentas. Quería saber cuándo exactamente mi padre me abandonó. Cuándo decidió que yo no valía la pena. Así que conté hacia atrás. 9 meses desde mi nacimiento. Junio de 1992. Junio de 1990. Él me propuso matrimonio cuando Carmen ya tenía 3 meses de embarazo de Mónica. Yo no sabía nada. Creía que era el hombre perfecto. El doctor me había ordenado reposo. Roberto fue muy atento, muy cariñoso. Venía del trabajo directo a casa. Me traía flores, me hacía masajes en los pies. Me decía que era la mujer más hermosa del mundo. Y todo ese tiempo. Mónica continuó. Pero hay algo más. Hace 3 días decidí buscar a mi madre biológica, a Carmen. Quería respuestas que solo ella podía darme. La encontré en un asilo. Tiene 72 años. Ya no está muy bien de salud. Y cuando le pregunté por Roberto, me dijo algo que no entiendo. ¿Qué te dijo? Mi voz era un susurro. Mónica me miró directamente a los ojos. Me dijo que Roberto la seguía buscando, que nunca dejó de buscarla, hasta hace 2 años, que él decía que me quería conocer, pero que doña Estela no lo dejaba, que mientras su madre viviera, él no podía reconocerme. El reloj marcaba las 12:08 de la tarde, y yo estaba segura de una sola cosa. Todavía no sabía toda la verdad, pero la iba a descubrir, aunque me tomara cada minuto de lo que me quedaba de vida. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Carmen, la mujer que mi esposo buscó durante décadas. La mujer que, según él, no significaba nada. La mujer cuya hija ahora estaba sentada frente a mí, contándome verdades que yo había sido demasiado ciega para ver. ¿Tu madre sigue en ese asilo? Mónica asintió. Asilo San Rafael, en la Colonia Centro,
Habitación 203. Escribí la dirección en mi teléfono. Necesitaba escucharlo de ella. Necesitaba oír de su boca cómo había sido. Si Roberto la amó. Si fui solo la esposa conveniente, mientras ella era la verdadera historia de amor. Necesitaba saber si mi vida entera había sido el papel secundario en la historia de otro. Pero antes de ir, necesitaba volver a casa. Necesitaba ver las fotos, los documentos, las cuentas bancarias, los recibos. Si Roberto había estado mandando dinero durante 33 años, tenía que haber dejado rastros, y yo iba a encontrar cada uno. Me levanté. Las piernas apenas me sostenían. Mónica se puso de pie también. Señora Patricia, yo no quiero esa casa. No quiero su dinero. No quiero nada que le pertenezca. Cuando supe que usted existía, cuando supe que había hijos, nietos, toda una familia, le dije al abogado que rechazaba la herencia. Pero me dijo que legalmente no podía, que tenía que aceptarla primero y luego decidir qué hacer. Por un segundo sentí esperanza, una pequeña chispa de alivio. Tal vez esto se podía arreglar. Tal vez podíamos dividir todo. Tal vez. Entonces, ¿vas a rechazar la herencia? Mónica bajó la mirada. No lo sé. Es lo único que mi padre me dejó. Lo único que prueba que yo existí para él. Aunque fuera al final. Aunque fuera por culpa de una vieja moribunda buscando redención. Y ahí estaba. La verdad. Mónica no iba a rechazar nada, y yo no podía culparla. Pero eso no quitaba el hecho de que 31 años de mi vida estaban ahora en manos de una extraña que llevaba la sangre de mi esposo, una extraña que era mi hijastra, una extraña que tenía más derecho legal sobre mi futuro que yo misma. Salí de esa casa a las 12:23 de la tarde. El sol seguía brillando. El mundo seguía girando. Y yo seguía viva aunque por dentro me sentía muerta. Llegué a mi casa a la 1:04, la casa de la calle Morelos. Mi casa, por ahora. Entré y todo olía a Roberto. Su colonia, su café, su presencia fantasma en cada rincón. Abrí las ventanas. Necesitaba aire. Necesitaba que algo se moviera porque yo me sentía congelada en el tiempo. Fui a nuestro cuarto. Nuestro. Qué irónico. Nunca había sido nuestro. Había sido mío y de sus mentiras. Abrí su closet. Su ropa seguía ahí. Camisas planchadas, pantalones doblados, zapatos alineados. Como si en cualquier momento fuera a volver del trabajo. Como si todavía estuviéramos en la farsa. Empecé a buscar. Bolsillos, cajones, cajas. Encontré recibos de restaurantes, de gasolineras, de tiendas, todos normales, todos explicables. Y entonces encontré algo en el bolsillo interior de un saco negro. El saco que usaba para ocasiones especiales. Una fotografía, pequeña, tamaño cartera, doblada por la mitad. La abrí, y el aire se me escapó. Era una niña, 5 o 6 años, cabello negro largo, sonrisa con dientes chuecos, uniforme escolar, y detrás, con letra de Roberto, Mónica. Primer año de primaria, 1998. 1998, el año que Andrea hizo su primera comunión, el año que Carlos ganó un premio de matemáticas, el año que yo organicé la fiesta de 15 años de la hija de mi hermana en nuestra casa, el año que Roberto dijo que no teníamos dinero para un viaje familiar, y todo ese tiempo llevaba una foto de ella en su bolsillo. La llevaba consigo, mientras nos tomaba fotos a nosotros, mientras sonreía en las cenas familiares, mientras me besaba en las mañanas. La llevaba consigo. No lloré. Algo dentro de mí se había roto tanto que las lágrimas ya no encontraban salida. Solo doblé la foto y la guardé en mi bolso. Evidencia. Todo era evidencia ahora. Seguí buscando. En su escritorio encontré una caja de metal, cerrada con llave. La llave estaba en su llavero. El llavero que la policía me había devuelto junto con su cartera y su reloj después del infarto. Abrí la caja. Adentro había cartas, docenas de cartas, todas con el mismo remitente, Estela Vega de Morales, mi suegra,
fechas desde 1993 hasta el año pasado. Tomé una al azar, fechada en marzo de 2010. Roberto, te prohíbo que vayas a ver a esa bastarda. Me lo prometiste. Mientras yo viva, esa niña no entra a esta familia. Le mandas el dinero y punto. Es lo único que merece. Si Patricia se entera, la culpa será tuya. Recuerda quién pagó tu educación. Recuerda quién te salvó cuando perdiste tu trabajo. Me debes obediencia. No lo olvides. Mamá. 2010. El año que Roberto perdió su trabajo. El año que yo vendí mis cosas para ayudar con los gastos. El año que me dijo que su madre nos había prestado dinero. Dinero que nunca llegó a mis manos. Dinero que, según él, habíamos usado para pagar deudas. Mentiras. Todo habían sido mentiras. Leí otra carta. 2015. Año nuevo. Roberto. Me enteré que la buscaste en Navidad, que llevaste un regalo para la bastarda. ¿En qué estabas pensando? Tienes una familia real. Patricia y tus hijos son tu familia. Esa mujer y su cría no son nada. Si vuelves a buscarlas, le diré todo a Patricia. Destruiré tu matrimonio. ¿Me entiendes? Mamá. Roberto la había buscado. En Navidad de 2015. Navidad de 2015. Yo recordaba esa Navidad. Roberto salió en la tarde del 24. Dijo que iba a comprar el vino que había olvidado. Tardó 3 horas. 3 horas. Volvió con 2 botellas baratas y una excusa sobre el tráfico. Yo le creí. Y le serví la cena. Y brindamos. Y cantamos villancicos. Mientras él cargaba el peso de haber visto a su otra hija. La hija que, según su madre, era una bastarda que no merecía ni su apellido. Pero lo que me rompió fue la última carta, fechada en octubre del año pasado, justo antes de que Estela muriera. Roberto, me quedan semanas de vida y necesito arreglar lo que hice mal. Obligué al abogado Jiménez a redactar un testamento. Cuando mueras, todo irá para Mónica, la niña que rechacé, la niña que convertí en un secreto. Es la única manera de pedirle perdón. Sé que Patricia sufrirá, pero ella es fuerte. Ella sobrevivirá. Ella siempre sobrevive. En cambio, Mónica no tiene a nadie. Solo tiene lo que tú le dejes. No intentes cambiar el testamento. Ya está firmado. Ya está sellado. Si lo intentas, tengo instrucciones de que el abogado le cuente todo a Patricia, de todas formas. Haz esto por mí. Es lo último que te pediré. Mamá. Ella es fuerte. Ella sobrevivirá. Ella siempre sobrevive. Como si eso justificara destruir mi vida. Como si mi capacidad de sobrevivir fuera razón suficiente para quitarme todo. Como si 31 años de matrimonio valieran menos que la culpa de una vieja en su lecho de muerte. Doblé las cartas cuidadosamente. Las puse en mi bolso. Junto con la fotografía. Junto con los recibos. Junto con cada pedazo de evidencia que estaba juntando. Porque algo dentro de mí sabía que esto no había terminado, que faltaba una pieza más, una pieza que cambiaría todo. El teléfono sonó. Era Carlos, mi hijo mayor. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos llamado todo el día. Estaban preocupados, mis 3 hijos. Querían saber si estaba bien, si necesitaba algo, si podían ayudarme con los trámites del testamento. Hijos amorosos. Hijos presentes. Hijos que Roberto había elegido sobre Mónica, pero que también había traicionado con sus mentiras. Estoy bien, hijo, solo resolviendo cosas. Los veo mañana. Colgué antes de que pudiera preguntar más. No estaba lista para decirles. No estaba lista para ver sus caras cuando supieran que su padre había tenido otra hija, que su abuela había sido cruel, que su familia perfecta había sido una mentira. Eran las 3:47 de la tarde, y yo tenía una decisión que tomar. Podía quedarme en casa llorando, o podía ir al asilo San Rafael, habitación 203, a escuchar la versión de Carmen, la otra mujer, la mujer que conoció a Roberto antes que la máscara, la mujer que tal vez sabía quién era él realmente. Me cambié de ropa, me puse la blusa que mi madre me había regalado hace 20 años. La blusa de lino blanco con bordados en el cuello.
simple, digna. Me miré en el espejo. 61 años, cabello gris, arrugas en la frente, ojos cansados, pero la frente en alto. Siempre la frente en alto. No iba a darle el gusto a nadie de verme destruida. Me destruiría en privado. Pero en público, Patricia Morales caminaba con dignidad. Salí de casa a las 4:12, y en exactamente 68 horas, todo lo que creía saber volvería a cambiar. Porque Mónica encontraría algo en las fechas, algo que ni ella ni yo habíamos visto, y cuando lo descubriera, llegaría a mi puerta llorando, con el testamento en pedazos, y con una verdad que era peor que todas las mentiras juntas. El asilo San Rafael olía a desinfectante y a comida recalentada. Las paredes eran color crema, el tipo de color que intenta ser alegre pero solo logra ser triste. Una enfermera en la recepción me miró con la misma sonrisa cansada que probablemente le daba a todos los visitantes. Vengo a ver a Carmen Solís. Habitación 203. La enfermera revisó su computadora. Es familiar de la señora Carmen. Dudé. Mentí. Sí, soy su cuñada. La enfermera asintió. No le creyó. Pero tampoco le importó. Segundo piso. Elevador al fondo. Subí las escaleras. Necesitaba mover el cuerpo. Necesitaba que la sangre circulara porque me sentía congelada por dentro. Cada escalón era un esfuerzo. Cada respiración me costaba. Pero seguí subiendo, peldaño tras peldaño, hasta llegar al segundo piso. Habitación 203. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Una voz débil respondió desde adentro. Adelante. Empujé la puerta. Carmen Solís estaba sentada en una silla junto a la ventana. 72 años. Cabello blanco recogido en un moño. Piel arrugada. Manos temblorosas sobre su regazo. Me miró con ojos que todavía eran brillantes, inteligentes, llenos de vida a pesar del cuerpo frágil. ¿Usted es Patricia? Me sorprendió que supiera mi nombre, que supiera quién era yo. Asentí. No encontraba palabras. Ella sonrió tristemente. Mónica me llamó hace una hora. Me dijo que la había visitado, que le había mostrado las cartas. Sabía que vendría. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté en la cama. La única otra silla de la habitación estaba ocupada por ella. El colchón se hundió bajo mi peso. Carmen me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era compasión? ¿Lástima? ¿Culpa? Usted quiere saber si yo lo amé, si Roberto me amó, si su matrimonio fue real o fue solo una mentira conveniente. Su voz era suave pero firme, directa. Aprecié eso. Sí, eso quiero saber. Mi voz apenas salió. Carmen tomó aire. Lo amé. Durante 2 años lo amé con la intensidad estúpida de una mujer de 28 años que cree que el amor lo puede todo. Roberto era encantador, divertido. Me hacía sentir especial. Me decía que su matrimonio era un error, que se había casado muy joven, que usted era buena mujer pero que no había amor, solo costumbre. Cada palabra era un cuchillo, pero necesitaba escucharlas, necesitaba saber. Carmen continuó. Cuando quedé embarazada, él se asustó. Desapareció durante 2 meses, cambió de trabajo, cambió de número. Yo lo busqué. Fui a su casa, la vi a usted en el jardín, embarazada, con un niño jugando a sus pies. Y supe que todo lo que Roberto me había dicho eran mentiras. Usted no era una esposa fría, era una mujer enamorada cuidando de su familia. Y yo era la tonta que había creído en las palabras de un mentiroso. Y después de que Mónica naciera, Carmen miró por la ventana. Él volvió. 3 meses después del parto, una noche, tocó mi puerta. Traía un sobre con dinero. Me dijo que iba a mandarlo cada mes, pero que nunca iba a reconocer a Mónica, que su madre no lo permitía, que si yo hablaba, si lo buscaba, si causaba problemas, se aseguraría de que nunca viera un peso más. Yo acepté, porque era madre soltera, porque limpiaba oficinas,
porque 2,000 pesos al mes era la diferencia entre comer o no comer. El silencio llenó la habitación. Afuera se escuchaban las voces de las enfermeras, el ruido de una camilla rodando por el pasillo. La vida continuaba, pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. 2 mujeres, 2 vidas destruidas por el mismo hombre, 2 historias entrelazadas por mentiras. Pero hay algo que Mónica no sabe. Carmen me miró directamente a los ojos. Algo que nunca le dije, algo que Roberto me hizo prometer que me llevaría a la tumba. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Carmen cerró los ojos. Cuando Mónica tenía 3 años, Roberto vino a verme. No por el dinero. El dinero siempre lo mandaba por correo. Vino a verme a mí. No, por favor. No quería escuchar lo que seguía. Pero Carmen continuó. Me dijo que me extrañaba, que pensaba en mí, que su matrimonio con usted era solo una fachada, que me amaba. Y yo, Dios me perdone, le creí otra vez. Durante 6 meses nos vimos, en hoteles baratos, en su carro, en cualquier lugar donde nadie nos conociera. Y entonces quedé embarazada otra vez. El mundo se detuvo, otra vez. ¿Qué? Mi voz era un grito ahogado. Carmen abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Perdí ese bebé a las 8 semanas. Pero cuando se lo dije a Roberto, ¿sabe qué hizo? Se rió. Se rió y me dijo que era lo mejor, que un bastardo era suficiente, que 2 hubiera sido un desastre. Y luego me dio 5,000 pesos, como si eso pagara la vida que perdí, como si eso pagara el corazón que me rompió por segunda vez. 1996. Hice el cálculo rápidamente. Si el embarazo era de 8 semanas cuando lo perdió, si Mónica tenía 3 años. 1996. El año que Daniela cumplió 6 años. El año que Andrea tuvo varicela y yo pasé 2 semanas sin dormir cuidándola. El año que Roberto era tan atento, tan cariñoso, tan presente. Y todo ese tiempo estaba con Carmen, embarazándola, riéndose de su dolor. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Después de eso no lo volví a ver. Solo el dinero que llegaba cada mes. Puntual, como un reloj, durante 30 años. Hasta que hace 2 años dejó de llegar. Carmen se limpió las lágrimas. Pensé que finalmente se había olvidado de nosotras, que habíamos dejado de existir para él. Y me sentí aliviada. Porque significaba que era libre, libre de esperarlo, libre de odiarlo, libre de amarlo. Pero entonces Mónica me trajo la noticia, el testamento, la herencia, y entendí que nunca fuimos libres, que él seguía controlando nuestras vidas incluso desde la tumba. Me levanté. Las piernas me temblaban. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Carmen, ¿Roberto alguna vez mencionó por qué dejó de mandar dinero hace 2 años? Carmen asintió. Mónica lo investigó. Fue cuando doña Estela se enfermó, cuando le diagnosticaron el cáncer. Ella lo obligó a dejar de mandar dinero. Dijo que cada peso debía ir para su tratamiento, para su cuidado. Roberto obedeció. Como siempre, obedecía a su madre, doña Estela, la mujer que yo cuidé durante su enfermedad, la mujer que me pedía que me quedara con ella en el hospital, que le leyera, que le diera de comer. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo para cuidarla esos últimos 6 meses, y ella usó ese tiempo para planear cómo quitarme todo. Usó su enfermedad para manipular a Roberto, para controlar hasta el último detalle de su venganza, porque eso era, venganza, no redención. Estela no quería salvar a Mónica, quería castigarme a mí, por ser la esposa que su hijo eligió, por ser la madre de sus nietos legítimos, por tener lo que Carmen nunca tuvo, un apellido, un lugar, una familia. Solo faltaban 64 horas. 64 horas para que Mónica descubriera la última pieza del rompecabezas. La pieza que yo todavía no veía. La pieza que cambiaría todo otra vez. Salí del asilo a las 5:32 de la tarde.
El sol comenzaba a ocultarse. El cielo era color naranja y rosa. Hermoso, cruel en su belleza. Caminé hasta mi carro, cerré la puerta, y ahí, donde nadie podía verme, donde nadie podía juzgarme, finalmente lloré. Grité. Golpeé el volante con mis puños hasta que me dolieron las manos. Solté 31 años de rabia, de dolor, de traición. Lloré por la Patricia que creyó en su matrimonio. Lloré por la Patricia que defendía a Roberto ante sus amigas cuando decían que ningún hombre era confiable. Lloré por la Patricia que vendió su joyería, que trabajó doble turno, que sacrificó sus sueños. Lloré por todas las Patricias que fui, y por la Patricia que nunca volvería a ser, cuando ya no me quedaban lágrimas, cuando mi garganta estaba en carne viva de tanto gritar. Saqué mi teléfono. Busqué el contacto. Abogada Ramírez. Una amiga de la universidad, especialista en herencias, en testamentos, en encontrar huecos legales. Marqué. Ella contestó al tercer timbre. Patricia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? No estoy bien, Lucía. Y necesito tu ayuda. Necesito que revises un testamento. Necesito saber si hay manera de impugnarlo. Y necesito saber hasta dónde puedo llegar legalmente para recuperar lo que es mío. Lucía escuchó mientras yo le contaba todo, cada detalle, cada fecha, cada carta. Cuando terminé, ella guardó silencio durante largos segundos. Finalmente habló. Patricia, no puedo prometerte nada, pero mándame todo lo que tienes, fotos de las cartas, copias del testamento, todo. Voy a revisarlo. Y si hay un hueco, lo voy a encontrar. Colgué. Eran las 6:17 de la tarde del martes 23 de abril. Y por primera vez desde que salí del despacho del abogado, sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho, apenas una chispa, pero era suficiente para seguir adelante. Lo que yo no sabía era que no iba a necesitar encontrar un hueco legal, porque en 60 horas, Mónica descubriría algo que haría que todo el testamento fuera irrelevante. Algo en las fechas. Algo que nadie había visto. Ni el abogado, ni Estela, ni Roberto, ni siquiera yo. Y cuando lo descubriera, vendría a mi puerta, llorando, con el testamento hecho pedazos en sus manos, y con una verdad que era peor que todas las mentiras anteriores. Llegué a casa a las 7:04 de la noche. La casa estaba oscura, fría. Encendí todas las luces, cada lámpara, cada foco. Necesitaba luz. Necesitaba ver todo con claridad porque había pasado 31 años en la oscuridad. Fui al estudio de Roberto, su santuario, el lugar donde pasaba horas según él trabajando, revisando cuentas, haciendo presupuestos. Empecé a abrir cada cajón, a sacar cada papel, a fotografiar cada documento. Lucía los necesitaba. Pero más que eso, yo necesitaba saber. Necesitaba ver exactamente cuánto había gastado Roberto en sus mentiras. En el tercer cajón encontré una libreta vieja, de esas con espiral y hojas amarillentas. La abrí, y ahí estaba. La contabilidad perfecta de un mentiroso. Columnas pulcras, fechas exactas, cantidades precisas. Marzo 1993, Carmen, 2,000 pesos. Abril 1993, Carmen, 2,000 pesos. Mayo 1993, Carmen, 2,000 pesos. Seguía, página tras página, año tras año, 33 años de pagos mensuales. 2,000 pesos cada mes. 79,200 pesos en total. Pero había más. Había otras anotaciones. Diciembre 1998, regalo Mónica Navidad, 500 pesos. Agosto 2005, Hospital Carmen, 1,000 pesos. Marzo 2010, cumpleaños. Mónica 17, 800 pesos. Él la había recordado. En Navidades, en cumpleaños, en emergencias. No eran solo pagos automáticos. Era atención, era cuidado, era una relación. Y durante todo ese tiempo me decía que trabajaba horas extra, que tenía gastos de trabajo, que necesitábamos ahorrar, mientras gastaba en una hija que según él no existía. Fotografié cada página, envié cada foto a Lucía, y seguí buscando, porque si había una libreta, podía haber más. En el closet,
Detrás de cajas de zapatos viejos, encontré otra caja de metal, más grande, sin llave a la vista. La saqué. Pesaba. La llevé a la cocina, busqué un martillo y la abrí. El metal cedió al tercer golpe. Adentro había dinero. Fajos de billetes atados con ligas. Conté. 50,000 pesos. Y una nota escrita a mano, con letra de Roberto, para Mónica, por si algo me pasa. Que sepa que pensé en ella. 50,000 pesos escondidos. Mientras yo pagaba la luz con mi pensión, mientras compraba lo más barato en el mercado, mientras le decía a mis hijos que no podía ayudarlos económicamente porque la pensión apenas alcanzaba. 50,000 pesos que él guardaba para la hija que abandonó. Mientras a mí me daba excusas. Tomé el dinero, lo guardé en mi bolso, era mío ahora. Evidencia. O justicia. No estaba segura. Solo sabía que no lo iba a dejar ahí, para que el abogado se lo diera a Mónica junto con todo lo demás. El teléfono sonó. Era Andrea, mi hija del medio. «Mamá, Carlos dice que estás rara, que colgaste muy rápido. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya?» Su voz estaba llena de preocupación, de amor, de ese amor que Roberto no le dio a Mónica. Y sentí rabia porque mis hijos eran buenos, eran presentes, eran todo lo que él no fue. «Estoy bien, mi amor, solo cansada. Ya sabes, los trámites del testamento son agotadores. Nos vemos mañana». Mentí, como él me había mentido, porque algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas por teléfono. Colgué. Eran las 8:37 de la noche, y entonces lo vi. Un sobre manila debajo de la pila de papeles que había sacado del escritorio. Lo abrí. Adentro había extractos bancarios, de una cuenta que no conocía. Banco Nacional. Cuenta número 4,89,56,32,147. A nombre de Roberto Morales Vega. Revisé los movimientos, depósitos mensuales, retiros mensuales, pero no eran 2,000 pesos, eran 5,000 cada mes. Durante los últimos 10 años, 50,000 pesos al año, 500,000 pesos en total. Mi mente trabajaba rápido. En la libreta decía 2,000 pesos al mes. En la cuenta bancaria eran 5,000. ¿Dónde estaban los otros 3,000? ¿A dónde iban? Carmen solo recibía 2,000. Mónica nunca mencionó más dinero. Entonces, ¿dónde? Seguí revisando. Y entonces vi otro nombre en las transferencias. Transferencia mensual. Estela Vega de Morales. 3,000 pesos cada mes. Durante 10 años. 360,000 pesos. Roberto le pagaba a su madre. 3,000 pesos mensuales. ¿Por qué? ¿Por su silencio? ¿Por su complicidad? ¿Por mantener el secreto? Doña Estela, la mujer que siempre decía que no necesitaba nada, que su pensión le alcanzaba. La mujer que yo cuidé durante su enfermedad, me estaba cobrando. Roberto le pagaba por mantener la boca cerrada, por amenazarlo, por controlarlo. Y cuando ella se enfermó, cuando necesitó más dinero para su tratamiento, le exigió que dejara de mandar dinero a Carmen, porque todo debía ser para ella, hasta el último peso. Fotografié todo, cada extracto, cada transferencia. Lo mandé a Lucía y escribí: «Esto es extorsión. Esto prueba que mi suegra lo manipulaba. ¿Sirve de algo?» Lucía respondió en segundos: «Sigue buscando. Esto es oro. Necesito más». Volví al estudio. Saqué todo. Cada papel, cada carpeta, cada documento. La alfombra estaba cubierta de evidencia, de pruebas, de 31 años de mentiras documentadas. Y entonces encontré algo que no esperaba. Un documento legal, fechado en septiembre del año pasado, 6 meses antes de la muerte de Roberto. Un documento de cambio de testamento. Pero este no le dejaba nada a Mónica. Este testamento me dejaba todo a mí. Con fecha de septiembre, firmado por Roberto. Certificado por un notario diferente. Había 2 testamentos. Uno de septiembre que me favorecía. Uno de octubre, un mes después, que favorecía a Mónica. ¿Cuál era válido? El más reciente según la ley, el de octubre.
el que Estela lo había obligado a hacer. Pero el de septiembre probaba algo. Probaba que Roberto había querido dejarme todo, que había ido con un notario por voluntad propia, y que un mes después, cuando Estela se estaba muriendo, ella lo había obligado a cambiar todo. Esto era coerción, esto era manipulación, esto podía invalidar el testamento de octubre. Llamé a Lucía. Eran las 10:11 de la noche. Ella contestó al primer timbre. Dime que encontraste algo bueno. Le conté sobre los 2 testamentos, sobre las transferencias a Estela, sobre el dinero escondido, sobre todo. Lucía silbó. Patricia, esto cambia todo. Mañana a primera hora vamos con el juez. Esto es coerción de un moribundo. Esto es extorsión. Esto puede anular el testamento de octubre. Pero necesito que traigas todo. Original. Cada papel, cada foto. Todo. Mañana sería el día. 60 horas después de leer el testamento, iba a pelear. Iba a usar cada papel, cada mentira, cada transferencia. Iba a demostrar que Estela había manipulado a su hijo, que el testamento no era válido, que mi casa seguía siendo mía. Pero lo que ninguna de nosotras sabía era que Mónica estaba haciendo sus propias investigaciones, que ella también había encontrado algo. Algo en las fechas de su nacimiento, algo que cambiaría todo el caso, algo que haría que ningún testamento importara. Me quedé despierta toda la noche, organizando papeles, haciendo copias, creando una carpeta con cada evidencia, cronológicamente ordenada, como una buena maestra, paso por paso, mentira por mentira, peso por peso. A las 3:42 de la madrugada encontré algo más. Una póliza de seguro de vida, a nombre de Roberto, con beneficiaria, Patricia Morales. 500,000 pesos. 500,000 pesos que nadie había mencionado, que el abogado Jiménez no había incluido en el testamento, porque no formaba parte del testamento. Era un documento separado, con beneficiaria irrevocable. Yo llamé a Lucía aunque era de madrugada. Esto nos da apalancamiento, dijo. Si peleamos el testamento y perdemos, al menos tienes el seguro. 500,000 pesos. No es todo, pero es algo. Es un respiro. Un respiro. Después de 31 años, merecía más que un respiro. Merecía justicia. Merecía verdad. Merecía todo lo que había construido con mis propias manos. A las 6 de la mañana del miércoles 24 de abril me bañé. Me vestí con mi mejor ropa. Pantalón negro, blusa blanca, saco gris, zapatos cerrados. Me vi en el espejo. Parecía abogada, parecía profesional, parecía alguien que sabía lo que hacía, aunque por dentro temblaba de miedo y rabia. Lucía pasó por mí a las 7:30. Traía café, 2 tazas. Las necesitábamos. En el carro revisamos todo otra vez, cada papel, cada foto, cada argumento. Íbamos a ver al juez Moreno, un hombre justo según Lucía, un hombre que odiaba la manipulación de ancianos, un hombre que podía ayudarnos. Pero cuando llegamos al juzgado a las 8:43, había alguien esperándonos en la entrada. Mónica, con los ojos rojos, con papeles en la mano, con el testamento, roto, hecho pedazos, llorando. Señora Patricia, necesito hablar con usted. Necesito enseñarle algo. Algo que descubrí anoche. Algo sobre mi fecha de nacimiento. Algo que cambia todo. Su voz temblaba. Lucía me miró. Yo miré a Mónica. Y supe que lo que venía no iba a ser bueno. ¿Qué descubriste? Mónica respiró hondo. Revisé mi acta de nacimiento original. La que está en el registro civil. No la copia que tengo en casa. La original. Porque algo no me cuadraba. Y descubrí que la fecha está mal. Muy mal. ¿Mal cómo? Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mónica me extendió un papel, un acta de nacimiento, original, sellada, certificada, con su nombre, con el nombre de Roberto, con el nombre de Carmen, y con una fecha, 12 de marzo de 1991. 1991. No 1993. 1991.
el año que Carlos nació, el año que Roberto y yo llevábamos casados solo 6 meses, el año que yo estaba embarazada por primera vez. La copia que tengo en casa dice 1993, pero es falsa. Mi madre la falsificó para proteger a Roberto, para que si alguien investigaba pareciera que nací después. Pero nací antes, nací cuando usted estaba embarazada de su primer hijo. Mónica lloraba. Eso significa que mi padre la engañó desde antes de casarse, que ya estaba con mi madre, que tal vez nunca la amó, que todo fue mentira desde el principio. El mundo se inclinó. Lucía me sostuvo del brazo. 1991. Roberto me pidió matrimonio en junio de 1990. Nos casamos en septiembre. Carlos nació en julio de 1991. Y Mónica nació en marzo, 4 meses antes que Carlos, lo que significaba que cuando Roberto me propuso matrimonio, cuando me juró amor eterno, cuando me prometió fidelidad, Carmen ya estaba embarazada, de 6 meses. Y él lo sabía. Todo había sido mentira. Desde el principio, desde la primera promesa, desde el primer te amo. Me senté en las escaleras del juzgado. Las piernas no me sostenían. El cemento estaba frío bajo mi cuerpo. El sol de la mañana me daba en la cara, pero yo sentía hielo en las venas. Lucía hablaba. Mónica lloraba. Pero yo solo veía esa fecha, 12 de marzo de 1991. Junio de 1990. Roberto me llevó a cenar a un restaurante italiano, el más caro de la ciudad. Pidió vino. Me tomó la mano sobre la mesa. La luz de las velas hacía brillar sus ojos. Patricia, eres el amor de mi vida. Cásate conmigo. Y yo dije que sí. Lloré de felicidad. Llamé a mi madre desde el teléfono del restaurante. Llamé a mis amigas. Grité al mundo que me iba a casar. Y mientras yo gritaba de felicidad, Carmen tenía 3 meses de embarazo. 3 meses cargando a una niña que Roberto ya sabía que existía. Porque los hombres saben, siempre saben. Planeamos la boda para septiembre. 3 meses. Mi madre cosió mi vestido. Blanco, largo, con encaje en las mangas. Yo quería todo perfecto. Roberto era atento, cariñoso. Iba conmigo a probar pasteles, a elegir flores, a revisar el salón. Sonreía en cada foto. Y Carmen crecía. 6 meses de embarazo, 7, 8, sola, limpiando oficinas con una panza que le impedía agacharse. Nos casamos el 14 de septiembre de 1990. Iglesia llena. Mis amigas de damas. Los amigos de Roberto de padrinos. Doña Estela llorando en primera fila. Lágrimas de alegría, dijo. Mentira. Lágrimas de una mujer que sabía que su hijo estaba cometiendo el peor de los pecados. Casarse con una mujer mientras tenía a otra esperando su hijo. La luna de miel fue en Acapulco. 5 días, fotos en la playa, cenas románticas, noches de amor. Y en la ciudad, Carmen entraba a su 9º mes, sola, asustada, esperando al hombre que le había prometido que dejaría a su prometida. Porque las mentiras de Roberto no eran solo para mí, eran para todos. Él le dijo a Carmen que me dejaría, que cancelaría la boda, que ella era su verdadero amor, y le mintió. Se casó conmigo, y la dejó sola, doblemente traicionada. Mónica me tocó el hombro. Su mano temblaba tanto como la mía. Lo siento. Siento tanto que mi existencia le haya causado esto. Yo no elegí nacer. Yo no elegí tener un padre mentiroso. Yo solo. Su voz se quebró. Yo solo quería saber de dónde venía, quién era. Y ahora desearía no haberlo descubierto nunca. La miré. Realmente la miré. Por primera vez desde que abrió esa puerta 2 días atrás. Tenía los ojos de Roberto, la misma forma de nariz, las mismas manos largas, pero tenía algo más. Tenía el mismo peso en los hombros que yo cargaba, el peso de las mentiras de un hombre que nos usó a todas. No es tu culpa. Mi voz salió ronca. Tú eres la víctima tanto como yo, más que yo. Al menos yo tuve un apellido, tuve una casa, tuve hijos reconocidos.
Tú solo tuviste silencio y dinero manchado de culpa. Mónica sollozó. Se sentó a mi lado en las escaleras. 2 mujeres, 30 años de diferencia, unidas por el mismo dolor. Lucía guardó los papeles. Patricia, necesito que decidas algo. Podemos seguir con la demanda. Podemos pelear el testamento. Tienes evidencia de coerción de Estela. Tienes probabilidades de ganar. Oh, se detuvo. Podemos buscar otra solución. Una que no requiera que ustedes dos se destruyan en una corte. Miré a Mónica. Ella me miró. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. Vi esperanza. Vi deseo de familia. Vi a una niña de 33 años que nunca tuvo padre, que nunca tuvo hermanos, que nunca tuvo un lugar a donde pertenecer. Y yo tenía una casa llena de recuerdos de un mentiroso, una pensión que apenas alcanzaba, y 3 hijos que me amaban, pero que no podían sostenerme económicamente porque tenían sus propias vidas, sus propias familias. ¿Tú qué quieres hacer?, le pregunté a Mónica. Ella se limpió las lágrimas. Yo no quiero su casa. No quiero dormir en la cama donde usted durmió con él. No quiero caminar por pasillos donde sus hijos crecieron. Esa casa es suya. Siempre lo fue. Mi madre falsificó mi acta de nacimiento para proteger a Roberto, para que pareciera que nací después, para que nadie supiera que él la engañó desde antes de casarse. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que mi padre era un cobarde que nos traicionó a todas. ¿Entonces por qué viniste aquí? ¿Por qué no simplemente rechazaste la herencia? Mónica tragó saliva. Porque el abogado Jiménez me dijo que si rechazaba todo, usted tampoco recibiría nada. Que todo iría a un proceso legal largo, que podían pasar años. Y usted necesita esa casa, necesita ese dinero. Yo tengo trabajo, tengo un departamento rentado, tengo mi vida, pequeña, simple, pero mía. Usted tiene 61 años, no tiene tiempo para esperar años en un proceso legal. Lucía intervino. Es cierto, si Mónica rechaza formalmente la herencia, todo entra en litigio. Los herederos legales son los hijos de Patricia, pero el proceso puede tardar entre 2 y 5 años, y durante ese tiempo nadie puede tocar nada, ni la casa, ni el dinero, ni las cuentas, nada. El viento soplaba, movía las hojas de los árboles cercanos, hacía sonidos como susurros, como secretos siendo contados. El sol subía en el cielo. Eran las 9:17 de la mañana del miércoles 24 de abril. 72 horas después de leer el testamento. 72 horas después de descubrir que mi vida era una mentira. Y aquí estaba, sentada en las escaleras de un juzgado, con la hija bastarda de mi esposo, decidiendo el futuro de ambas. Hay otra opción. Lucía habló despacio, como si estuviera pisando terreno peligroso. Mónica puede aceptar la herencia, y luego puede venderle la casa a Patricia, a precio justo, y dividir las cuentas, 50-50. Así ambas tienen algo. Ambas pueden seguir adelante. ¿Venderme mi propia casa? La ironía era tan absurda que casi me río. Casi. Mónica negó con la cabeza. No, no voy a hacer eso. Voy a hacer otra cosa. Se levantó, se puso frente a mí, sacó el testamento de su bolso, el papel que el abogado Jiménez le había dado, y lo rasgó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que fue solo confeti en sus manos. ¿Qué haces? Mónica sonrió entre lágrimas. Estoy rechazando una herencia construida sobre mentiras. Estoy rechazando el último intento de mi abuela de controlar vidas desde su tumba. Estoy rechazando ser parte de esta maldita historia. Lucía, ¿hay manera de que ella reciba lo que es suyo sin que yo tenga que aceptar primero? Lucía pensó. Sí, si presentamos el acta de nacimiento original, la de 1991, podemos argumentar que el testamento fue hecho bajo información falsa, que Roberto no sabía la fecha real del nacimiento de Mónica, que si hubiera sabido que nació antes de su matrimonio con Patricia, nunca hubiera hecho ese testamento, porque significaría admitir que engañó a Patricia desde antes de casarse. Es complejo, pero se puede hacer. ¿Y funcionaría? Mi voz apenas salía.
Lucía asintió. Tengo un 80% de probabilidades de éxito, especialmente con toda la evidencia que encontraste. Las cartas de Estela, los pagos, la extorsión, todo suma. Podemos argumentar que el testamento debe ser invalidado y que la herencia debe ir según la ley, a la esposa legal, a ti, Patricia. Mónica me extendió su mano. Ayúdeme a levantarme. Tomé su mano. Era suave, cálida. Me ayudó a pararme. Quedamos frente a frente. 2 mujeres, 2 víctimas, 2 sobrevivientes. Señora Patricia, yo no tuve padre, pero tal vez podría tener algo más, algo que elegimos, no algo que nos fue impuesto por las mentiras de un muerto. ¿Qué estás diciendo? Ella sonrió. Estoy diciendo que rechazo el dinero, rechazo la casa, rechazo todo lo que él me dejó, pero no la rechazo a usted. No rechazo la posibilidad de conocer a mis hermanos, de tener familia, no una familia construida en mentiras, sino una familia que decidimos construir, desde cero, con verdad. Y ahí, en las escaleras del juzgado, 72 horas después de que mi mundo se derrumbara, lo entendí. Mónica no era mi enemiga, Roberto lo era, Estela lo era, las mentiras lo eran. Pero Mónica era solo una niña que nunca pidió nacer, que nunca pidió ser el secreto de nadie, y que ahora me ofrecía algo que no esperaba, verdad, honestidad y la posibilidad de algo nuevo. En 24 horas estaríamos frente al juez Moreno, con toda la evidencia, con el acta de nacimiento original, con las cartas, con todo, y en 48 horas tendríamos una respuesta. Pero ya no importaba tanto, porque había ganado algo más. Había ganado verdad, y había ganado una hija que nunca supe que necesitaba. Entramos al juzgado a las 9:38. Lucía llevaba la carpeta con todas las evidencias. Yo llevaba a Mónica de la mano, y sentía algo parecido a paz, o al menos al principio de la paz. El juez Moreno nos recibió en su despacho a las 10:05. Era un hombre de unos 65 años, cabello blanco, lentes gruesos, expresión seria pero no cruel. Buenos días. Abogada Ramírez, me dijo por teléfono que tenían un caso urgente de testamento bajo coerción. Siéntense, por favor. Lucía explicó todo. El testamento que dejaba todo a Mónica, las cartas de Estela, los pagos durante 33 años, la extorsión, los 2 testamentos, y finalmente el acta de nacimiento original, la que probaba que Mónica nació en 1991, no en 1993. El juez escuchaba, tomaba notas. Cuando Lucía terminó, se quitó los lentes, los limpió y miró a Mónica. Señorita Herrera, ¿entiende usted que si este testamento es invalidado, no recibirá nada? Legalmente, usted no tiene derecho sobre la herencia porque nació fuera del matrimonio y nunca fue reconocida. Todo iría a la señora Patricia como esposa legal. ¿Está segura de que quiere proceder? Mónica asintió. Estoy segura, su señoría. Yo no quiero nada que le pertenezca a la señora Patricia. Ella pagó esa casa durante 31 años. Ella vivió con las mentiras. Yo solo viví con la ausencia. No es lo mismo. El dolor no es el mismo. Y la justicia no debe ser la misma. El juez me miró. Señora Patricia, ¿usted qué opina? Tomé aire. Su señoría, durante 2 días he odiado a esta mujer sin conocerla, pero la verdad es que ella es otra víctima. Y si hay justicia en este mundo, esa justicia debe incluirla a ella también. No quiero quitarle todo. Quiero que ambas tengamos algo, pero necesito mi casa, necesito dignidad. El juez asintió. Revisaré todo. El viernes a las 10 de la mañana tendrán una respuesta, pero les adelanto algo. Estas cartas, estos pagos de la señora Estela, esto es extorsión clara, y un testamento hecho bajo extorsión no es válido. Prepárense para un fallo favorable, señora Patricia. Salimos del despacho a las 11:22. Mónica me detuvo antes de llegar a la salida. Señora Patricia, ¿puedo preguntarle algo? Su voz se quebró. ¿Usted cree que algún día podría verme como algo más que el error de su esposo? La pregunta me golpeó en el pecho.
No sé. Fui honesta. No sé si puedo verte y no ver a Roberto. No sé si puedo verte y no recordar las mentiras. Pero sé que quiero intentarlo, porque tú no eres él. Tú eres mejor que él. Y mereces una oportunidad que él nunca te dio. Mónica lloró. La abracé. Y fue liberador. Porque al abrazarla, estaba soltando el odio. Estaba eligiendo perdón. No para él, para mí. Lucía nos llevó a desayunar. Pedimos chilaquiles y café. Y mientras comíamos, hablamos. Mónica me contó de su vida, de su trabajo como secretaria en una escuela primaria, de cómo nunca se había casado porque tenía miedo de terminar como su madre. Yo le conté de mis hijos, de Carlos, Andrea y Daniela, de mis 5 nietos. Le dije que todos tenían los ojos de Roberto. Todos cargaban algo de él, lo bueno y lo malo. ¿Cree que ellos querrán conocerme? La pregunta era tímida. No lo sé, pero van a decidirlo, porque esta noche los voy a reunir y les voy a decir la verdad, toda la verdad, sobre su padre, sobre su abuela, sobre ti. Mónica palideció. ¿Y si me odian? Es posible. Pero también es posible que entiendan que tú no eres el enemigo, que el enemigo ya está muerto. Llegué a casa a las 2:15. Llamé a mis 3 hijos. Vengan a las 6. Necesito hablar con ustedes. Es importante. Los 3 dijeron que sí. Confundidos pero obedientes. Saqué todas las evidencias. Las puse sobre la mesa del comedor. Las cartas, los extractos bancarios, la fotografía de Mónica, el acta de nacimiento. Todo. A las 5:53 empezaron a llegar. Carlos con su esposa Ana, Andrea sola, Daniela con su novio Miguel. Todos se sentaron mirándome con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?» Pasó todo. Mi voz salió firme. Les voy a contar una historia. No me interrumpan. No hagan preguntas hasta que termine. Y cuando termine, van a entender por qué papá no fue el hombre que ustedes creyeron que era. Y les conté. Cada detalle. Cada fecha. Cada mentira. Vi sus caras cambiar. De confusión a shock. De shock a rabia. Carlos apretaba los puños. Andrea lloraba. Daniela miraba las evidencias como si fueran veneno. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Finalmente, Carlos habló. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Mónica? Porque si papá nos hizo esto a nosotros, no puedo imaginar lo que le hizo a ella. Sentí orgullo. Orgullo de haber criado a un hijo que pensaba en otros. Ella está en su casa, esperando el fallo del juez. Andrea se limpió las lágrimas. Quiero conocerla. Quiero ver a mi hermana. Porque es mi hermana, ¿verdad? Tiene nuestra sangre. Daniela se tocó la garganta. El defecto del habla. Ella lo tiene también, ¿verdad? Asentí. Exactamente igual que tú. Es genético. Del lado de los Morales. Daniela rió amargamente. Entonces tengo más en común con una desconocida que con el padre que creí conocer. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Les mostré la foto de Mónica a los 6 años. Carlos la tomó. Tiene los ojos de papá. Y la sonrisa. Dios, es como ver fotos de Daniela de pequeña. Andrea la miró también. Es nuestra hermana. Y ella no tiene culpa. Nadie tiene culpa excepto papá y la abuela. No todo. Fui honesta. Yo creo que su amor por ustedes era real. Era su manera de compensar. Pero su amor no justifica sus acciones. Sus acciones fueron crueles. Con Mónica, con Carmen, conmigo. Carlos se levantó. Llámala. Dile que venga. Ahora. Tenemos 33 años de tiempo perdido que recuperar. ¿Estás seguro? Él asintió. Andrea y Daniela también asintieron. Mamá, llámala. Marqué su número. Señora Patricia, Mónica, ¿puedes venir a mi casa? Hay unas personas que quieren conocerte. Silencio. Luego, un sollozo. ¿Sus hijos? Sí. Mis hijos. Tus hermanos. Si tú quieres. Voy para allá. Dame 20 minutos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Carlos caminaba de un lado a otro,
Andrea miraba la foto una y otra vez. Daniela revisaba el acta de nacimiento. A las 7:17 sonó el timbre. Abrí la puerta. Mónica estaba ahí, con los ojos rojos, con las manos temblando, con miedo. Pasa. Están en la sala. Ella caminó despacio, entró a la sala y se quedó congelada. Carlos fue el primero en moverse. Caminó hacia ella, la miró a los ojos. Hola, soy Carlos, tu hermano mayor, y siento mucho que nunca hayas tenido la oportunidad de conocernos. Extendió la mano. Mónica la tomó, y entonces Carlos la abrazó. Fuerte. Y Mónica se quebró. Lloró en el hombro de su hermano, el hermano que nunca supo que tenía. Andrea se unió. Luego Daniela. Los cuatro abrazados, llorando, por el tiempo perdido, por las mentiras, por la familia que debieron ser desde el principio. Y yo los miraba con lágrimas, porque esto era justicia, la justicia humana, la justicia del amor eligiendo ser más fuerte que las mentiras. El viernes a las 10 de la mañana estábamos todos en el juzgado, yo, Mónica, mis 3 hijos, Lucía, esperando el fallo del juez Moreno. Él entró a las 17. Se sentó, abrió la carpeta y leyó. Después de revisar toda la evidencia presentada, este juzgado determina que el testamento fechado en octubre del año pasado fue redactado bajo coerción y extorsión por parte de la señora Estela Vega de Morales. Las cartas presentadas prueban manipulación sistemática. Los pagos mensuales prueban extorsión continua. Por lo tanto, dicho testamento queda invalidado. La herencia del señor Roberto Morales Vega pasa en su totalidad a su esposa legal, la señora Patricia Morales, según dicta la ley. Carlos me sostuvo. Lo había ganado. Había recuperado mi casa, mi futuro, mi dignidad. El juez continuó. Sin embargo, este juzgado recomienda que la señora Patricia considere compartir parte de la herencia con la señorita Mónica Herrera Solís, quien ha demostrado carácter y nobleza. Pero eso queda a discreción de la señora Patricia. Miré a Mónica. Ella miraba al suelo, resignada. Me levanté. Su señoría, no necesito recomendaciones, ya sé lo que voy a hacer. Voy a dividir las cuentas bancarias. 50-50. Mónica recibirá la mitad de los ahorros, la mitad de las inversiones y la mitad del seguro de vida. La casa es mía, pero el dinero es de ambas, porque ambas fuimos víctimas del mismo mentiroso. Mónica levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No tiene que hacer eso. Sí tengo que hacerlo, porque es justo, porque tú mereces algo de tu padre, y porque quiero que empieces tu vida nueva con algo más que dolor y ausencia. El juez sonrió. Así se hará. Mónica Herrera Solís recibirá el 50% de las cuentas bancarias y certificados de inversión. La señora Patricia Morales se queda con la propiedad y el otro 50%. Se cierra el caso. Salimos del juzgado a las 11:32. El sol brillaba. El cielo era azul. Mónica me abrazó. Gracias. Gracias por darme más de lo que merecía. Le devolví el abrazo. Mereces mucho más, y con el tiempo lo tendrás, porque ahora tienes familia, tienes hermanos, y me tienes a mí, no como madre, todavía no sé si puedo ser eso, pero como alguien que te ve, que te reconoce, que te da un lugar. Esa noche cenamos todos juntos, en mi casa, los 5, Carlos, Andrea, Daniela, Mónica y yo. Hice mole, el mole que Estela me enseñó, pero le cambié el sabor, lo hice mío, porque esta era mi cocina, mi mesa, mi familia, reconstruida desde las cenizas de las mentiras. Mónica probó el mole. Está delicioso. Sonreí. Es nuevo, una nueva receta para una nueva vida. Brindamos con agua de Jamaica, por la verdad, por la justicia, por la familia que elegimos construir. Y mientras brindábamos, pensé en Roberto, en su tumba fría, en su legado destruido. Su castigo era que lo recordaríamos no por lo bueno que hizo, sino por las mentiras que vivió. Y ese era un castigo peor que cualquier cosa que yo pudiera haberle hecho.
y Estela. Su castigo era que su plan había fallado, que en lugar de destruirme, me había dado algo nuevo, una hija que ella rechazó, una familia más grande. Su último acto de crueldad se convirtió en mi acto de redención. Los muertos no ganan siempre. A veces, los vivos eligen algo mejor. Han pasado 8 meses desde aquel viernes en el juzgado, 8 meses desde que recuperé mi casa y gané una hija que nunca pedí. La casa de la calle Morelos sigue siendo mía, pero ya no huele a Roberto. Cambié las cortinas, pinté las paredes de color azul claro. Regalé su ropa. Quemé las cartas de Estela en el jardín una tarde de junio. Vi cómo 33 años de manipulación desaparecían con el humo, y sentí algo parecido a libertad. Mónica viene a cenar todos los domingos. Siempre trae postre. Se sienta al lado de Daniela. Sus voces suenan casi idénticas cuando hablan. El mismo defecto, la misma sangre. Pero ahora es algo que las une. Carlos la ayudó a encontrar un mejor trabajo. Ahora es coordinadora administrativa en una escuela secundaria. Hace 3 meses compró un pequeño condominio. Nada lujoso, pero suyo, completamente suyo. Y cuando me invitó a conocerlo, lloré. Porque por primera vez en 33 años, Mónica tenía un lugar que nadie podía quitarle. Andrea la llevó a conocer a mis nietos. Los niños la aceptaron con esa simplicidad hermosa que solo ellos tienen. Tía Mónica, les dijimos. Ahora ella va a sus juegos de fútbol y festivales escolares. Y cuando la veo aplaudir en las gradas, veo a Roberto. Pero ya no duele tanto. Ella es mejor que él. Con el dinero que le di, Mónica pagó deudas de su madre. Carmen sigue en el asilo con todo pagado por los próximos 5 años. Yo fui una vez. Carmen me miró con lágrimas. Lo siento, me dijo. Yo tomé su mano. Las dos fuimos engañadas. Las dos merecíamos mejor. El perdón es para nosotras mismas, no para él. Mis hijos procesaron el dolor cada uno a su manera. Carlos dejó de ir al cementerio. Andrea habló con un terapeuta durante 4 meses. Daniela escribió una carta llena de rabia y dolor. La puso en la tumba y nunca volvió. Yo también dejé de ir. La última vez fue en julio. Me paré frente a la lápida. Roberto Morales Vega, esposo amado, padre devoto, mentiras grabadas en piedra. Saqué mi alianza de matrimonio y la puse sobre la tierra. Te di 31 años de mi vida. Te di mi juventud, mi confianza, mi amor. Y tú me diste mentiras. Pero ya no te odio, porque el odio pesa. Así que te dejo aquí, con tus secretos, con tus cobardías. Y yo me voy. Libre, finalmente libre. No volví, porque Roberto ya no vivía en mi cabeza. Los muertos solo tienen el poder que los vivos les damos. Y yo decidí no darle más. El dinero lo invertí bien. Compré un local comercial que rento. Junto con mi pensión, vivo dignamente. Y eso es suficiente. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero Roberto decía que era un desperdicio. Pinto flores, paisajes, rostros de mujeres saliendo de la oscuridad hacia la luz. Mi instructora dice que tengo talento. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para descubrir quién eres cuando las mentiras ya no te definen. Hace 2 semanas el abogado Jiménez me llamó. Había encontrado una carta escrita por Roberto 2 días antes de su muerte. Nunca la envió. ¿La quería? Dudé, pero necesitaba cerrar ese capítulo completamente. El sobre era blanco, simple, mi nombre con su letra. Lo abrí en mi carro con las manos temblando. Patricia. No sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirlo. Necesito que sepas que te amé. A mi manera cobarde y rota, te amé. Fui débil, fui controlado por mi madre toda mi vida. Y cuando debí elegir la verdad, elegí el silencio. Mónica existe, y es mi culpa que nunca haya tenido padre. Es mi culpa que Carmen haya vivido en las sombras. Es mi culpa que tu vida fue una mentira. Perdóname si puedes, aunque sé que no merezco tu perdón. Roberto. Doblé la carta. Y no lloré. Esas palabras llegaban tarde. 33 años tarde. Las disculpas que llegan solo cuando el mentiroso siente que se acaba el tiempo
No valen nada. Le mostré la carta a Mónica esa noche. Ella la leyó. Me la devolvió. Él sabía. Siempre supo. Y eligió el silencio. Esa es su sentencia. Hay algo que aprendí en estos 8 meses. La sangre no garantiza el respeto. El tiempo compartido no garantiza la verdad. Y el amor no justifica las mentiras. Las personas te mostrarán quiénes son. Créeles. No inventes versiones mejores en tu cabeza. No justifiques lo injustificable. Y si algún día descubres que tu vida fue construida sobre mentiras, recuerda esto. Tú no eres las mentiras. Tú eres quien decides ser después de conocer la verdad. Puedes elegir el odio, o puedes elegir reconstruir, elegir verdad, elegir dignidad, elegir vida. Mónica se ha convertido en Mónica, una mujer que eligió el camino difícil, que rechazó el dinero fácil. Y yo me he convertido en Patricia, no la esposa de Roberto, solo Patricia, una mujer que sobrevivió a la peor traición y decidió que eso no la definiría. Anoche cené con mis 4 hijos. Sí, 4. Porque Mónica es mi hija ahora. No por sangre, sino por elección. La familia que elegimos construir es más fuerte que la familia que nos imponen las circunstancias. Reímos. Contamos historias. Carlos anunció que van a tener otro bebé, y yo miré esa mesa donde 31 años comí con un mentiroso, y ahora comía con verdad, con amor real, con familia real. 31 años durmiendo al lado de un mentiroso. Eso pensé al principio, pero ahora pienso algo diferente. Su cobardía me dio algo que nunca esperé. Me dio fuerza, me dio a Mónica. Me dio una vida nueva construida sobre verdades. Y si mis nietos algún día preguntan por su abuelo, les diré esto. Era un hombre que no tuvo el valor de vivir con verdad. Pero su cobardía nos enseñó que la verdad duele. Pero las mentiras destruyen. Y que siempre, siempre, debemos elegir el dolor de la verdad sobre la comodidad de la mentira. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. La puerta de mi matrimonio con Roberto está cerrada, con llave, sellada, enterrada. Pero otras puertas se abrieron. Puertas hacia una vida que elegí construir. No la vida que me dieron, sino la vida que merecía. Y esa vida incluye domingos con 4 hijos. Incluye pinturas de mujeres saliendo de la oscuridad. Incluye una casa que huele a nuevo. Incluye dignidad, respeto, verdad. Esta casa sigue siendo mía, pero ahora, finalmente, también soy mía.